El dolor y el sufrimiento son parte de la vida. A veces se sufre innecesariamente. Dolor y sufrimiento no son sinónimos, sino diferentes aspectos de la respuesta de la persona ante una situación. El dolor emocional es el sentimiento que surge ante determinadas situaciones, generalmente relacionadas con una pérdida que nos afecta de una manera importante. El dolor es una sola emoción. Su duración es relativamente corta y es proporcional al evento que la produjo. El sufrimiento va un paso más allá. Es la respuesta cognitivo-emocional que tenemos ante una situación dolorosa. Es un conjunto de emociones y pensamientos que se entrelazan adquiriendo mucha más intensidad y duración que el dolor emocional. De hecho, el sufrimiento puede durar indefinidamente, afectando sensiblemente a nuestra personalidad y a nuestra vida, aunque la situación que lo provocó ya se haya solucionado. Se habla de trauma cuando un hecho vital deja en nosotros una herida psicológica, un acontecimiento que quiebra la vida modificando nuestro mundo interior, dejando una huella indeleble, ya sea consciente o inconsciente. Muchas veces las personas que sufren los efectos de un trauma no se desvinculan del ambiente emocional del acontecimiento traumático. La experiencia ha creado una reacción de miedo intensa, de indefensión. Ha alterado tanto la vida de la persona que ha marcado un antes y un después, que producirá una nueva conceptualización del mundo y de uno mismo. Aunque la pérdida de personas cercanas forma parte natural de la vida, cuando la hemos de experimentar de forma directa, su impacto puede ser tan profundo que se convierte en uno de los mayores retos que posiblemente debamos enfrentar. La muerte de la pareja, de un padre, de un hijo o de un hermano son experiencias inolvidables, sobre todo si suceden en etapas tempranas. El duelo es un proceso de ajuste emocional después de una pérdida, durante el cual diversas emociones compiten entre sí. El proceso incluye diferentes etapas que detallaremos a continuación y explicaremos separadamente, aunque no siempre se presentan de un modo ordenado. Impacto. Es la primera reacción, una sensación de paralización, desorientación e incredulidad. La vida se estanca y la atención se concentra en la pérdida sentimental. Se bloquean las emociones y es difícil concentrarse en las tareas diarias. Cuesta conciliar el sueño y se pierde el apetito. Negación. Es muy probable que junto con esta primera reacción, la persona ponga en marcha sus primeros mecanismos de defensa para postergar, aunque sea un poco, el impacto de la agresión que la noticia necesariamente implica. Esta primera barrera defensiva lo lleva a decir y sentir: no quiero, no puede ser, debe ser un error. La persona se convence de que ha habido una equivocación. Pena y depresión. Suele describirse como un sentimiento de vacío, como si faltara una parte de uno mismo. Aparece en la angustia, las ideas circulares y las negativas. Lo particular en este caso es que estas ideas pueden causar la depresión, pero también y sobre todo son su consecuencia. La depresión es la fase del duelo donde más se atascan las personas, hasta que liberan la profundidad de su angustia. La culpa y la rabia. Estas son dos emociones que suelen darse muchas veces de manera poco racional e injusta. En el primer caso, la persona suele atribuirse la causa o la responsabilidad de la pérdida, y como no puede cambiar la situación, se agrede a sí misma. En el segundo caso, la presencia de la rabia puede considerarse normal durante el duelo, pues la persona se siente herida y se rebela contra la realidad. Aceptación. La despedida es la transición más difícil del proceso de duelo. No solo hay que aceptar que la relación se ha terminado o el ser querido ha partido, también hay que dejarlo ir. La aceptación solamente aparece cuando la persona ha podido elaborar sus emociones
y deja de verse a sí misma, entonces es capaz de sentir y pensar de forma diferente y comienza a experimentar la paz. Cuando una persona sufre la pérdida de un ser querido o la traición de quien más confiaba, suele caer en un estado de profundo dolor, incomprensión, tristeza, rabia, impotencia y frustración. En muchas ocasiones se hace difícil salir de esta situación y se cae en un círculo de pensamiento recurrente que refuerza más el estado de sufrimiento. El alcance del daño psicológico estará en función de múltiples factores, ya que el hecho traumático se interpreta según la historia personal, sus creencias, su personalidad, aspectos de la situación, las circunstancias, los esquemas cognitivos propios, la existencia o no de trastornos previos. Además dependerá de la intensidad y gravedad del hecho, ampliándolo sensiblemente si se trata de un hecho inesperado, intencional, repetitivo y prolongado en el tiempo. En la ruptura de las relaciones destacamos algunos factores particulares que pueden complicar el duelo. Uno de ellos es la dependencia. La persona dependiente nunca desea terminar la relación. Su reacción afectiva es lenta y se aferra a la idea de que aún queda algo vivo en la relación. Al negarse a darla por terminada, no puede afrontar la recuperación. Se obsesiona pensando en la otra persona, incapaz de concentrarse en otros aspectos de su vida, y si ha sufrido rechazo suelen aparecer los sentimientos de venganza. Es susceptible de creer que su mundo se ha empequeñecido, mientras que el de la pareja se ha hecho cada vez más grande y estimulante. Algunas personas muestran una tendencia a disfrutar del propio pesar y utilizan la exageración para torturarse. Una reacción opuesta a la anterior es cuando la persona llena su vida con numerosas actividades o nuevas relaciones para suprimir el sufrimiento. Es como si se produjera una incapacidad de serenarse y quedarse a solas. Con frecuencia se observa el fenómeno de la mariposa en la llama. Esta es una de las reacciones más dolorosas que se dan durante la recuperación. Consiste en una conducta zigzagueante que lleva a retroceder reiteradamente a la relación pasada, produciendo un sufrimiento cada vez mayor a causa del reiterado rechazo. La situación evoca a una mariposa atraída por una llama. Cuanto más se acerca la mariposa a la llama, más aumentan las heridas, pero nunca llega a modificar su conducta. Llamadas telefónicas y mensajes constantes, notas, envío de regalos, encuentros casuales y declaraciones de amor. Estas acciones, en lugar de convencer a la expareja, le producen una molestia creciente hasta que responde, ignorando y mostrándose indiferente u hostil. La consecuencia es la destrucción del amor propio del rechazado, del mismo modo que la llama acaba destruyendo a la mariposa. Se pierde entonces el sentido de la realidad y el control emocional. En los casos graves de mariposa en la llama, la persona es incapaz de reconocer que es imposible lograr que alguien sienta lo que no siente hasta que alcanza el nivel emocional más bajo. Cuando la pérdida supera las capacidades de la persona, ésta entra en una situación de caos emocional. Entonces comparte muchos síntomas con los trastornos de ansiedad y se observa la reexperimentación del suceso traumático en forma de pensamientos, emociones, somáticos y sueños. Intenta la evitación cognitiva y conductual de los estímulos asociados al hecho estresante y puede experimentar una respuesta de temor, desesperanza y horror muy intensos. La hiperactivación fisiológica producida por la desregulación de neurotransmisores probablemente provocará un desequilibrio emocional con claras manifestaciones de aumento de la agresividad, ira, hipervigilancia, sobresalto exagerado y conductas autoagresivas. Siempre que hay algún tipo de abandono o maltrato en la infancia de un niño o una niña, tiene consecuencias que irán manifestándose en su desarrollo. Algunas de ellas seguirán en su edad adulta presentando problemas importantes a nivel personal,
de relaciones y en sus intentos de logro. La gravedad y las características de los comportamientos posteriores se encontrarán directamente relacionadas con la experiencia sufrida por el abandono o los malos tratos por una parte y por otra, con las características personales y el apoyo social que haya recibido la víctima. Hay una serie de síntomas que suelen manifestarse de forma típica, tales como baja autoestima, incapacidad para confiar en los demás, comportamientos agresivos, desordenados, autodestructivos y autoabusivos, pensamientos suicidas, dependencia, ansiedad, desórdenes alimenticios, angustia, histeria, hiperactividad, estrés postraumático, retraimiento, miedo de entablar relaciones o actividades, deficiencia académica, abuso de drogas o alcohol, incapacidad para mantenerse despierto o concentrarse por largos periodos. Otra forma de salir del drama que hemos sufrido en nuestra vida es a través del perdón, aunque para poder llegar a él hay que andar 2 pasos previos. El primero es el descentrar la atención de nosotros mismos para salir de la victimización. Solo así podemos ver otras cosas que pueden mostrarnos una realidad más objetiva. El segundo es mirar con comprensión al que le atribuimos la causa de nuestras desgracias. Luego, no es difícil perdonar desde el corazón y experimentar liberación y paz. En la vida de las personas puede haber diferentes tipos de experiencias traumáticas. Muchas de ellas incluyen la pérdida de algo, de alguien, el dolor, la rabia, la impotencia, etc. A causa de eso es fácil quedar atrapado en estas emociones después del primer impacto, sentirse víctima y ser incapaz de tomar perspectiva. Lo que nosotros le añadimos a las emociones en forma de ideas, supuestos, creencias, etc., es lo que sobredimensionará el sufrimiento y nos mantendrá prisioneros de nosotros mismos. Cuando se produce una crisis existencial o espiritual, tiene lugar una alteración importante en la vida de la persona. Lo que estaba en un lugar conocido deja de estarlo. El rompecabezas que hasta ese momento se mantenía en coherencia se desparrama y la persona observa, muchas veces con angustia, todas esas piezas fuera de lugar y no sabe por dónde comenzar a recomponerlas. Por otra parte, una crisis de este tipo puede ser uno de los acontecimientos más importantes en la vida de una persona, y si consigue resolverla adecuadamente puede proporcionarle un sentido de autosuficiencia moral y personal que repercutirá el resto de su vida. Aunque la vivencia de crisis es difícil de esquematizar, se pueden reconocer 4 aspectos. Desconexión. La persona se desconecta básicamente de sí misma, de los demás y de la vida. Es un movimiento hacia adentro, se recoge en sí y se aísla. Pérdida de sentido de la vida, desaparece el para qué vivir, para qué despertar, trabajar, comunicarse o hacer planes. En esos momentos la persona ansía desaparecer, permanecer dormida y hasta morir. Es incapaz de sufrir su experiencia con sentido, de responder a lo que le está sucediendo. No cuenta consigo misma para vivir la situación y suele sentir un profundo enojo. Queda en una situación de desamparo sin motivo para salir de ella. Culpa. Con frecuencia experimenta sentimientos de culpa por no poder darle a los demás lo que quisiera, pues al sentirse mal no puede responder adecuadamente. Dolor de vida. Duele despertar, levantarse, estar consciente, vestirse, trabajar. Duele hablar con los demás, sonreír, como si no pasara nada. Cada esfuerzo por funcionar es enorme y muchas veces no se puede lograr. Además, la vida no brinda disfrute alguno. La alegría está cancelada y muchas veces tocar por un instante el placer aumenta al instante siguiente el dolor. La frustración espiritual suele llegar cuando se vienen abajo aquellos presupuestos o creencias que nos han enseñado
y hemos adoptado como ciertos y como referentes en nuestra vida. La causa suele ser el impacto negativo que nos puede producir una o varias experiencias en sí mismas o en la interpretación que hacemos de ellas. Estas experiencias entran en conflicto o descalifican el valor de verdades absolutas que le habíamos atribuido a nuestro sistema de creencias espirituales. Por ejemplo, una de las premisas cristianas incuestionables es que Dios es amor. Si un cristiano sufre una experiencia trágica en su vida en la que ha comprometido sus creencias espirituales y el resultado es contrario a lo esperado, puede hacer dos cosas: reinterpretar lo ocurrido para que no quede afectado el sistema de creencias o cuestionarlo. Si lo cuestiona, entra en una situación de caos espiritual, porque los referentes dejan de serlo y la estructura sobre la que había construido buena parte de su vida se viene abajo. Entonces la crisis espiritual se convierte en una crisis emocional que puede afectar integralmente a la persona. Siempre que se produce una crisis existencial o espiritual, se tambalea algún sistema de creencias, pero sobre todo, esta experiencia pasará por una crisis emocional que debe tratarse como tal. Una vez que la persona pueda volver al estado de calma y serenidad, será capaz de reconstruir lo que se descompuso, pero no en pleno caos emocional. Repetidas veces hemos visto cómo se intenta hacer lo contrario y el resultado suele ser más desconcierto, prolongar el estado de crisis y quedar atrapados en una dinámica de argumentación y contraargumentación. Por el simple hecho de formar parte de una familia, heredamos una serie de características físicas y anímicas. Los genes de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, determinarán el que una persona sea baja, gruesa, con los pies planos, la nariz grande o los ojos oscuros. De la misma forma podemos comprobar que los hijos recibirán de sus padres y ascendientes una serie de aspectos personales, como el interés por un determinado tipo de música, el sentido de la puntualidad o la necesidad de tener las cosas ordenadas en el espacio donde habitan. En este conjunto de herencias que forman la manera de ser y de existir de cada persona, pueden encontrarse incluidos estados de ánimo, de salud o comportamientos anómalos que no tienen una justificación en la propia experiencia. En la resolución de estos casos no suelen ayudar los buenos consejos ni la mayoría de los tratamientos convencionales, puesto que no es algo que la propia persona haya generado y deba corregirse, sino que su situación obedece a memorias heredadas de desórdenes existentes en generaciones anteriores de su sistema familiar. Los problemas que las personas pueden sufrir por causas sistémicas son incalculables. Los hechos y cuestiones que han podido ocurrir dentro del sistema familiar y han causado estos problemas también lo son. Pero aunque esto sea así, daremos una técnica que será efectiva en muchos de estos casos, liberando la persona lo que lo condiciona en su vida. ¿Cómo resolver la herencia que nos condiciona? Las memorias que heredamos de nuestros progenitores no son siempre positivas y muchas veces la condicionan. Como se encuentran en la zona de nuestra mente que es inconsciente, podemos pensar que forman parte de nosotros y que no podemos deshacernos de ellas de la misma manera que ocurre con el color de nuestros ojos. Por eso será necesario seguir los siguientes pasos. Identificar las memorias que nos condicionan. De lo contrario, será muy difícil liberarnos de algo de lo que aún no somos conscientes. Este sería el proceso que comienza en el síntoma y saca a la luz la cadena de emociones y creencias que nos llevan a su causa. Al encontrarla, necesitamos reconocer que no nos pertenece, que viene con nosotros como un parásito, pero nuestro ser interior lo lleva como una carga ajena. Explorar nuestro sistema familiar para descubrir a quién pertenecen los programas anómalos que hemos identificado.
padre, madre, abuelos paternos o maternos, sus experiencias, acciones desafortunadas, actitudes, forma de ser, enfermedades, accidentes trágicos, muertes prematuras, rupturas familiares, etc. Una manera muy práctica de hacerlo es construyendo un genograma en el que se reflejará la historia familiar. Una vez localizada de dónde proviene nuestra memoria anómala, solo tenemos que devolverla donde pertenece, sin entrar en juicios ni descalificaciones, honrando a cada ascendiente de nuestra familia, ya que una parte de él, por pequeña que sea, se encuentra en nosotros. Esta acción hay que realizarla en un estado mental adecuado. Nuestra mente debe estar en un estado de vocación, dirigiéndose al miembro de la familia al que hay que devolverle lo que le pertenece. Todo lo que hagamos ocurrirá dentro de nuestra mente, no es nada esotérico, y expresar con respeto la voluntad de entregarle lo que es suyo. Una vez efectuada esta entrega, si se ha hecho adecuadamente, experimentaremos una sensación de liberación y alivio significativo. Es posible que sea necesario repetir el último paso más de una vez. Lo sabremos porque interiormente sentiremos la necesidad de volverlo a hacer. Hay que tener en cuenta que al hacer esta acción, no nos traicionen falsos sentimientos como la pena o la culpa que perjudican a alguien. Solo ponemos las cosas en orden. Muchas personas dicen que se encuentran deprimidas, pero pueden estar refiriéndose a un estado de ánimo bajo. Aunque la depresión es una enfermedad que puede presentar diferentes grados de severidad, hay una serie de signos y síntomas que son comunes y la diferencian de lo que en realidad no lo es. La persona que sufre una depresión se encuentra inmersa en un verdadero caos. Es mucho más que estar triste, llorar sin parar o estar cansado. Además, suelen tener problemas de insomnio, ansiedad, fatiga, pérdida de energía, y les cuesta un gran esfuerzo hacer lo que antes hacían fácilmente. Es muy probable que su apetito disminuya notablemente y pierda peso. También tienen problemas de concentración, de memoria, un discurso de pensamiento negativo y pérdida del impulso sexual. Pierde sentido por la vida y las ideas de muerte se hacen presentes, y muchas veces piensa en cómo llevarlas a cabo. En general, nuestro cuerpo es el reflejo de lo que sucede en el interior de nuestro ser. Cuando en nuestro ser hay bloqueos emocionales causados por resistencias inconscientes, estas también se proyectan sobre determinadas áreas de nuestro cuerpo que tienen algún tipo de correspondencia funcional o significativa. Al hacerlo, la energía orgánica deja de fluir de forma natural, produciéndose anomalías. Estas reacciones del organismo generalmente conllevan un mensaje claro sobre lo que está ocurriendo en nuestro sistema de pensamiento y emociones. Carl Jung decía, del mismo modo que el consciente y el inconsciente están en relación constante, el cuerpo y el espíritu están en interacción continua. Tratar de eliminar el síntoma físico sin ocuparse de comprender y resolver la causa anímica que lo ha provocado sería similar a querer apagar la lucecita roja que se ha encendido en el tablero del automóvil sin actuar sobre el problema que está indicando. Si se resuelve el problema, la luz suele apagarse por sí sola. De lo contrario, el problema puede agravarse. La mejor actitud ante un síntoma o una enfermedad es tomar su mensaje como un regalo para ayudarnos a equilibrar nuestro ser. De hecho, nuestro cuerpo no suele ser la causa de las enfermedades, él siempre tiende a restablecer la armonía y el buen funcionamiento de todos sus componentes. Son los pensamientos, las emociones y las memorias anómalas las que se proyectan sobre el cuerpo y crean las tensiones, los desequilibrios, los bloqueos de energía, la debilitación del sistema de defensas o las enfermedades autoinmunes. Necesitamos, partiendo de la interpretación funcional del síntoma, descubrir la dinámica anímica que causa las manifestaciones físicas en nuestro cuerpo para restaurar su funcionamiento natural. Estamos
inmersos en un universo repleto de sentimientos negativos, y sin darnos cuenta lanzamos indiscriminadamente partículas emocionales tóxicas hacia el exterior. Las actitudes densas, pesimistas y materialistas son un veneno y un obstáculo para la evolución positiva del ser humano. La ley de acción y reacción muestra que todo ese patrón vibratorio negativo creado retorna a nosotros mismos y entonces el ciclo tiende a continuar y a aumentar cada vez más, puesto que el patrón negativo estimula a las personas a que se vuelvan cada vez más negativas y menos conscientes de la necesidad de salir de ese ciclo repetitivo de sentimientos nocivos. Hay personas con una habilidad especial para contaminar las relaciones, tales como los celosos, los paranoicos, los inmaduros, los egoístas, y en definitiva todas aquellas que se les puede calificar de personalidades tóxicas. Todos coinciden en que no aportan nada positivo a una relación, ya sea sentimental, de amistad o incluso familiar.